Muy buenas noches, estamos nuevamente acá en su programa, El Sur de los Gremios, programa de la Mesa Comunal del Sector Público para las y los trabajadores de la comuna de Ancud y la provincia de Chiloé. Así es que, primero que todo, vamos a mandar un mensaje a nuestro panelista Mauricio Lacabe, que está enfermo, que está en camita ahí descansando, ojalá se mejore, y en su reemplazo hoy día tenemos a don Jorge Aroca, también dirigente del mismo sindicato que él. Don Jorge, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos poniéndole el hombro, reemplazando a mi colega Mauricio, que le envío un abrazo con harto ánimo y que se recupere pronto. Así es que tenemos hoy día un tema bastante contingente que atañe a necesariamente a la Corporación Municipal de Ancud, en donde vamos a abordar lo sucedido en esta declaración pública que esta misma Mesa del Sector Público realiza ante la comunidad y también la posterior visita al Consejo, y qué mejor que hacerlo con dos grandes invitados, dos concejales electos de la comuna. Teníamos tres invitados, pero el concejal Delgado, Eduardo Delgado, se excusa por motivos de salud, encontrarse con licencia médica, así que también que se mejore Eduardo Delgado. Sí. Así que saludamos. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. Don Alex Muñoz. Gracias, Andrés, un agrado estar en tu programa El Sur de los Gremios. Muy bueno, qué bueno. Entonces ahora vámonos inmediatamente a materia. Y la pregunta va directamente a los señores concejales para iniciar el debate. ¿Qué opinión tienen acerca también de la deuda histórica que tiene la corporación, pero también qué opinión les resulta que se haya conocido una deuda actual de esta administración? Bueno, yo creo que para toda la comunidad de Ancud es conocida la situación que se ha ido arrastrando por años de la corporación municipal, y con los pésimos resultados al final de la administración anterior, donde los últimos números que nos han entregado como Consejo Municipal es una deuda que bordea los 5.600 millones. Es decir, que es sumamente complejo abordar una educación, pues sobre todo, que está prácticamente quebrada. Ahora, las deudas se van heredando. No se pueden separar las administraciones comunales porque si bien existen responsabilidades de distintos tipos, y eso sí son también muy conocidas por la comunidad, quien hizo su juicio político en las últimas elecciones, estas son parte de las responsabilidades de las administraciones que se van instalando después de cada elección. Es una situación compleja que implica traspasos por parte del municipio, traspasos que no se habían hecho antes. Estamos en cerca de los 800 millones a la altura de este año, traspasado a la corporación para hacer una suerte de paliativo a esta deuda, situación que no se había realizado en los años anteriores. En ese sentido, el Consejo Municipal ha aprobado varias veces modificaciones presupuestarias que han permitido traspasar estos fondos. Ahora bien, el problema de fondo, creo yo, aparte de poder asegurar la calidad de educación, la continuidad del servicio, que tiene que ver con la educación de los niños y niñas en Ancud, tiene que ver con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la corporación. Desde ahí yo creo que no hay que perderse ni hay que moverse. Y en ese sentido, cuando se conocen cifras actualizadas de la deuda, sobre todo en el informe que se recibió el 17 de julio pasado por la unidad de control, donde haciendo la sumatoria con el trimestre inicial, enero, febrero, marzo, y el segundo trimestre, abril, mayo, junio, se puede determinar que la deuda se empina en los 815 millones, no deja de ser grave porque son las cotizaciones previsionales, además de seguros y créditos de los trabajadores, que implica un impacto directo en la calidad de vida de ellos y las posibilidades de beneficios que tienen. Si nos salimos de ahí, no estamos entendiendo que hay una problemática con los trabajadores. Pero ahí, para que la gente lo tenga claro, a esto le sumamos los 5.000 y tanto que ya estaban. O sea. Claro, estamos hablando de que aquí hay una suma pero gigantesca. Esta es lo que se acumula en la actual administración. Estamos hablando desde el 1 de enero hasta finales de junio. Y para hacer otra salvedad, disculpa, antes de escucharlo, la opinión de Alex, de que hacemos una salvedad que para mí es importante. Primero, que se suma a la deuda ya existente, no se toma en cuenta diciembre ni tampoco julio, porque corresponden a otra medición, y también no se toma en cuenta los dineros adeudados tanto en los seguros de cesantía, en los créditos. O sea, estaríamos hablando, suponiendo, está hablando en ficción, porque también hay que ser responsable. Tenemos claridad de 815 millones de esta administración, pero yo podría fácilmente plantear de que esta administración ya estaría sobre los 1.500 millones de pesos de déficit.
hay que sacar la sumatoria y para eso necesitamos que se transparente absolutamente toda la información. Es decir, no solamente la transparencia tiene que ser con el consejo, con los equipos directivos, sino aquí es importante que los trabajadores manejen la información y el detalle de la deuda. Es la única forma de resolver estos temas, porque si se pretende lograr el entendimiento de los sindicatos y de los gremios y los sindicatos tienen que tener absolutamente todos los documentos oficiales que establezcan, con claridad la cantidad de la deuda. Sin eso no podemos avanzar en conjunto con lo que se pretende hacer. Una pregunta, señor concejal. ¿Cuánto tiempo se demora en que ustedes, el trámite en que ustedes solicitan esos informes de los traspasos de dinero, más o menos, Sí. para tener soluciones y tener la transparencia, Entiendo. la información al día? Entiendo. Los acuerdos trámite, sí, más o menos. nosotros cuando pedimos este tipo de informes, como el que solicité yo ayer, que es una rendición de las transferencias ya hechas, un estado de resultados y un informe sobre las nuevas contrataciones bajo esta administración, como es con las facultades fiscalizadoras del Consejo. En el artículo 79, letra H de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta establece un plazo de 15 días que se le pone al alcalde para que el alcalde remita esa información al Consejo Municipal. Ese es el plazo legal que se tiene. Entonces, lo bueno es que sí se puede establecer entonces un marco de tiempo. Aquí no es que el Consejo pida un acuerdo, pida una información y pueda llegar 2 meses, 3 meses después. Pasados los 15 días ya hay un incumplimiento sobre una medida de fiscalización del Consejo Municipal. Alex, en este periodo que te toca estar nuevamente como concejal, podríamos entender, obviamente también recogiendo la opinión acerca de la misma pregunta que se le realizó a Rodolfo, ¿qué sentimiento tiene para un ancuditano que hoy día representa a su comuna desde el lugar de concejal, haber tenido la posibilidad de estarlo representando en 2 administraciones que hasta el momento podemos hacer un diagnóstico que están las dos con la misma problemática, que son las deudas provisionales? Sí, Andrés, bueno, yo creo que sistema de molestia, angustia y pena también, porque uno cuando conversa con los trabajadores en el día a día, lo encuentra en la calle y dan a conocer todas las inquietudes y lo angustiados que ellos están, porque de ver estas imposiciones significa que ellos no pueden, tener prestaciones médicas, no pueden postular a crédito. Hay hijos también de personas, de funcionarios que se fueron a la universidad, que no pueden postular a tipo de crédito porque están en DICOM. Entonces, una situación que arrastra, parece de verdad, y yo lo manifestaba ayer, una enfermedad prácticamente que se ha ido transformando en terminal. Y eso me duele y a costa de los trabajadores. Yo creo que hay que definir prioridades. Y me preocupa porque cuando nosotros, a través de la Dirección de Control, ya recibimos esta cifra digamos en el mes de julio, la primera sesión de consejo lo tuvimos ayer, donde nos dan la deuda de imposiciones de 815.592.523 pesos. Pero lo que me llama la atención, que de esto hay pagada 212.956.479, o sea que se han pagado a algunos funcionarios de la educación esta cantidad de plata. O sea que yo le manifestaba al alcalde, tenemos funcionarios de la educación de primera y de segunda categoría, ¿por qué privilegiamos a uno y otros no? Porque hay imposiciones que sí están pagadas, ¿ya? ¿Y a quiénes se le están pagando las imposiciones? Por eso yo perdí un acuerdo de consejo el día de ayer para que se nos entregue una nómina de todas las imposiciones que se deben a los trabajadores, ya desde enero a junio de este año, y también de todos los trabajadores que sí se le pagaron las imposiciones. Entonces quiere decir que tenemos trabajadores privilegiados, o se les paga todo o no se le paga a ninguno. Entonces eso es una situación que a uno le molesta y le duele. Y lo otro tiene que ver también, o sea, en el sentido de sincerar la cifra. A mí me hubiera gustado que el alcalde, cuando fue a hacer las gestiones, hubiera ido acompañado también de los dirigentes para trabajar juntos y abordar juntos esta situación. Y lo otro, ver que realmente este LIVA que va a llegar y que se está haciendo las gestiones para que vengan cerca de 1.800 millones de pesos ya a la corporación, si realmente se van a pagar imposiciones los trabajadores o no, cuál va a ser la prioridad que le va a dar el alcalde, porque yo siempre le he manifestado al alcalde que todas estas modificaciones presupuestarias que uno pasa a la corporación debe ser exclusivamente para pagarle la imposición a los trabajadores, para que tengamos imposiciones los trabajadores de la educación que trabajen en forma tranquila ya y entreguen una buena educación. Entonces, esa es una situación que me preocupa. Yo creo que acá hay que formar una mesa de trabajo, se lo manifesté ayer, donde estén los dirigentes de la educación y la salud, donde estén los concejales y donde también esté el alcalde, y nos miremos la cara unos con otros y sinceremos la cifra, porque realmente a veces uno tiene que enterarse a través de la prensa o a través de esto. El alcalde dijo que todo lo que se lo pidan, la información lo iba a entregar, esperamos que sea así, pedimos varios informes, creemos que va a ser así,
para de una u otra manera ver cómo solucionamos este tema, porque es lamentable y es angustiante en ver que nuestros trabajadores continúan con esta deuda esperando esta solución económica que debiera llegar de la banca, que significan estos 1.800 millones de pesos. Yo me hago una pregunta. El leaseback son 1.800 millones de pesos aproximadamente, ¿no es cierto? No va a poder ser más. No. Y a una deuda de 6.000 millones de pesos creciente, ¿es la solución? ¿No será de repente quizá una acción que se debiera analizar con un poco más de profundidad, tomando en cuenta también prioridades desde el mundo municipal, de la comuna? Porque si bien es cierto, si el leaseback solucionara el problema, yo estaría ojos cerrados, encantado, pero vemos que ni siquiera va a poder solucionarlo. No soy bueno para las matemáticas, pero yo creo que en un 25%. Sí, sí. Perdón, es que Andrés, el LIFBA de una otra manera le va a permitir renegociar, claro, ya con las entidades que se tienen pendientes. O sea, tenemos ejemplo en Provida, digamos, tenemos, o sea, tiene hay un abono de 30 millones de pesos, un saldo de 18 cuotas que hay que renegociar. En la Araucana, una deuda de 500 millones de pesos, ya renegociar con un pie de un 30% y un saldo en 30 cuotas. La COPEUSH está en reconocimiento de la deuda. Plan Vital dice está en vías de embargo, lo está evaluando la gerencia de AFP. Habitap está en estudio de convenio, ya, y digamos la ministra de Educación, bueno, es un saludo a la bandera porque dice que ella presta el apoyo técnico para el próximo año 2018. Pero yo creo que acá hay una situación mucho más profunda, como tú lo dices, Andrés. Claro. Yo te encuentro toda la razón. O sea, en ese sentido, porque esto no soluciona absolutamente nada. Y yo manifestaba cuando el alcalde fue a entrevistarse con la ministra de Educación, ella manifestaba de traspasarle ya la corporación para que se haga cargo del Ministerio de Educación ya, y la desmunicipalización de esto. Y eso yo creo que no va a ser tan así. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en un congreso con el colega Rodolfo, que está acá al lado, no me acuerdo si fue el año pasado, donde la ministra de Educación, ella manifestaba que ella no iban a tomar corporaciones que estaban prácticamente quebradas por mala gestión. ¿Ya? Y eso es así, no solamente eso, sino que hay varias corporaciones más a nivel nacional. La duda que tengo yo es con respecto a esa gestión del leaseback. Si llegara a ser efectivo esa gestión, si bien es cierto, va a alcanzar, porque si somos realistas, va a alcanzar para cubrir parte de la deuda y, como usted lo menciona, a lo mejor para hacer algunos convenios. Pero de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir pagando, se irán pagando las cosas al día, como corresponden, mensualmente? Porque a lo mejor se va a hacer esa gestión del leaseback, pero a lo mejor va a empezar nuevamente con el problema. Ese es el gran problema con el leaseback. Cuando aprobamos como Consejo Municipal, una de las cosas que yo consultaba es que si queda totalmente determinado, y todavía no está determinado el leaseback. Aún el Consejo Municipal puede rechazar el contrato, si es que este contrato precisamente no les conveniente a los intereses municipales. Pensemos en esto. Va a servir precisamente para renegociar estas deudas con lo que acaba de mencionar Alex, teniendo unos pagos iniciales que están tan detallados según lo que se fue entregando de cierta forma ayer al final de la sesión de consejo. Y si bien se podría renegociar, entonces, estos son cuotas iniciales que van a permitir para pagar algo. Seguramente va a ir, y digo seguramente porque no tenemos la certeza, porque no se nos ha entregado en detalle qué es lo que se va a pagar con el leaseback, que es un tema muy importante de conocer a la hora de poder aprobar o rechazar el contrato. Pero va a haber que entonces estar pagando las deudas que se van a renegociar por parte de la corporación, pero por parte del municipio hay que pagar el leaseback para poder entonces recuperar los inmuebles que se están entregando en prenda. Entonces, aquí hay que hacer un análisis profundo del contrato que se nos va a someter a la aprobación o rechazo en el Consejo Municipal para ver si es que se ajusta a los intereses del municipio y a la capacidad de pago que tenga el municipio. Porque de lo contrario, arriesgamos entonces a no poder seguir pagando una deuda de la corporación y adoptar una deuda por parte del municipio que puede poner en riesgo estos bienes municipales. Para que se entere la comunidad, el tema del leaseback no está zanjado totalmente. Uno leía por ahí algunas columnas medias destempladas y totalmente desinformadas en algunos medios de comunicación, donde pareciera que quieren que esto le vaya mal, porque no resulte. Sin embargo, todavía existe esta parte que cuando se le pide al Consejo la autorización de la suscripción del contrato, solamente si ese contrato es conveniente, por lo menos por mi parte yo lo apruebo. De lo contrario, no podría arriesgar precisamente los inmuebles municipales y habría que analizar otras formas de financiamiento. Ahora bien, este es un tema sumamente complejo porque estamos hablando de una cantidad de miles de millones
Y por eso es que se le echa mano a un leaseback. Recordemos que en la administración anterior, tanto el alcalde como los concejales que estamos sentados aquí criticábamos que se haya adoptado, incluso la misma alcaldesa era crítica del leaseback que se había desarrollado en la administración anterior a la anterior. Sin embargo, son herramientas que lamentablemente hay que echarle mano entonces a la banca privada, al sistema financiero, para poder lograr lucas para pagar esto. Y esto tiene un trasfondo que es sumamente importante, que es el Estado el que se desprendió de la educación. Ahí está el problema de fondo. Cuando se crean estas corporaciones, cuando se les sigue dando la vida a estas corporaciones que son privadas, el Estado se desentiende. Y entonces es sumamente importante analizar en profundidad el proyecto de desmunicipalización de la educación. Para ver qué cambios realmente favorables se generan para la educación pública, no tanto para la calidad, pero también para las condiciones laborales de los trabajadores. Y ahí la organización sindical tiene harto que decir, porque pasando a este nuevo modelo queda como medio en ascuas. Mira, la forma en que se van a organizar los trabajadores. Yo tomo las palabras de Alex, disculpa, en cuanto a la gestión que se hizo con la ministra, que la ministra primero que todo compromete una medida para el 2018 cuando ella no va a ser ministra. Sí, O sea, cosa Sí, irresponsable sí. que primero que todo a mí, o a menos que tenga la certeza que su candidato va a ganar y que ella va a ser convocada como ministra de Educación. Primero que todo, ese es un compromiso que ni siquiera la primera autoridad de nuestra comuna debería tomarlo como compromiso. Sí. Segundo, el tema de la desmunicipalización hoy día, de acuerdo a lo que se plantea en el papel de las posibilidades de los que pueden ser electos presidentes, hay una gran posibilidad de que esta desmunicipalización no se lleve a cabo. Así es. Sí. Hoy día ya hay un acuerdo, para también dejar en claro, porque es fácil decir cosas, dar aspirina gratis, pero hoy día hay un acuerdo de la nueva mayoría con la oposición Así es. de que la desmunicipalización va a ser resorte del presidente que salga. Y si el presidente es Sebastián Piñera, no va a haber desmunicipalización. Así de sencillo. Y si es Alejandro Guillé, tampoco pondría la mano al fuego que habría desmunicipalización. Y si sale Beatriz Y si sale Beatriz por Sánchez, supuesto, sí va a haber que es muy posible. desmunicipalización. Pero va a haber que revisar Exacto. el proyecto para favorecer No, a los trabajadores y a la capacidad de organización que primero tengan. que todo, el proyecto debería ser reformado en su totalidad, en un 70%. O sea, hay reclamos de incluso la Asociación Chilena de Municipalidades que establece eso. que no Pero- han sido consultados los Por municipios eso, para este pero proyecto. para terminar más o menos, Sí, vamos al tema. sin dar de ganador a nadie, pero esto solamente siendo responsable con lo que hoy día nos indican las encuestas, que hay 3 en competencia. Y obviamente existe hoy día, no sé, yo como alcalde debo entender que existe la posibilidad de que la desmunicipalización no se haga. Sí. Y segundo plano, si se hace con prioridad y con ley de suma urgencia, a ANCUT le corresponde junto con Santiago en el último tramo de la desmunicipalización. Así es. Porque lo que está dentro del acuerdo que se formó aquí está en no cambiar el proyecto. Entonces, ANCUT estaríamos hoy día, hipotéticamente, lo más cercano que tendríamos de municipalización sería cerca del 2021 y lo más lejano el 2024. Y lo otro, Andrés, que acá hay, en cuanto a la cifra que después tuvo el secretario de la corporación con nosotros, y lo otro, o sea, habla la planilla, por ejemplo, de la educación, que tiene que ver, son cerca de 650 millones de pesos mensuales, ¿ya? Y la subvención que ellos reciben son 410 millones de pesos. O sea, tenemos un déficit de 240 millones de pesos mensuales. ¿Por qué se contrata gente? Esa es la gran pregunta, a eso voy, a eso iba. ¿Cuánta gente se ha contratado? ¿Con qué sueldo? ¿Realmente estamos trabajando para disminuir este déficit? Entonces, esa es una situación, una pregunta que nosotros nos hacemos, que mandamos a pedir en los informes, que el colega pidió un acuerdo de consejo para solicitar esta situación y sinceremos las cifras. O sea, ¿cuáles van a ser las prioridades del alcalde? ¿En qué sentido? Y en eso quiero ser bastante claro. Sabemos que se entregan millones de pesos a organizaciones comunitarias dentro de la comuna Ancud en subvenciones para sus diferentes actividades durante el año. Ya, muchas. La cifra no la tengo. Bueno, tal vez en una próxima, digamos, en el programa la puedo tener, pero sé que son muchos millones de pesos. Entonces yo creo que acá nosotros realmente, si queremos zanjar esta deuda, pagar la imposición a nuestros trabajadores, yo creo que hay que sincerar también las cifras con las comunidades. Decirles, miren las organizaciones, el próximo año aquí vamos a tener que ajustarnos el cinturón, no podemos entregar todo lo que ustedes piden, ya. Entonces hay situaciones complejas que tenemos que darle prioridad. Le vamos a dar prioridad al deporte, le vamos a dar prioridad al tema vecinal, comunitario, o le vamos a dar prioridad a los trabajadores que están. Entonces ese es un tema que el alcalde, de otra manera, queremos escuchar la opinión de él, cuáles van a ser las medidas que él va a tomar, aparte del IVA que va a llegar, porque como te dice, el IVA es una aspirina, pero ¿cómo solucionamos el resto? Nosotros ya tenemos cerca de 600, creo 700 millones de pesos ya traspasados a la corporación en recursos durante este año, modificaciones presupuestarias. El esfuerzo lo ha hecho el municipio.
pero también queremos que el alcalde defina políticas claras de aquí en adelante, cuáles van a ser sus prioridades dentro de la comuna de Ancud, empezando yo creo por los trabajadores, que tienen que ser la prioridad número uno. Una cosa que es importante, lo que tú hablas, también hay que tener un control social. O sea, Sí. yo creo que el control social de la comuna quizás me atrevo a decir que no está funcionando por responsabilidad de todos nosotros mismos. O sea, yo aquí no vengo a jugar, yo soy parte del control social y veo que no está funcionando. Que también, o sea, podemos traspasar 9.000 millones de pesos a la corporación, pero la corporación es una empresa privada sin fines de lucro, en donde también no se le puede estar traspasando eternamente la plata. O sea, hay que buscar el método que sea sustentable. O sea, yo creo que también la solución, porque yo he escuchado al alcalde en varias oportunidades diciendo de que, como con orgullo diciendo que este es el traspaso histórico de la comuna, pero yo no, está bien, es necesario, sí, pero no podemos financiar una corporación en base a los presupuestos municipales. O sea, yo creo que debe haber gestión, debe haber gestión también a nivel del Ministerio de Educación para poder alcanzar estos recursos. No nos sirve una respuesta de la ministra de Educación que diga que en próximo año van a analizar el PADEM, o sea, y más encima cuando ella no sea ministra. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de cuidado en ese tema y también ver que la corporación es la corporación y el municipio es el municipio. Así, yo creo que ahí la denuncia, porque la veo así que hacen ustedes como sector público cuando cifran el número de nuevas contrataciones como 55 nuevos funcionarios, es necesario analizar. El Consejo Municipal no tiene acceso a esas nuevas contrataciones, no así a las nuevas contrataciones del municipio. Tengamos presente, el tema ya debe ser ya conocido por la comunidad respecto a la fiscalización que se pudo hacer en la administración anterior y los límites que teníamos nosotros como concejales en esas herramientas para fiscalizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que y reitero, porque no me voy a cansar de decirlo, la mejor herramienta aquí es poder transparentar y conocer precisamente si son efectivamente esos 55. Yo leía en el diario el otro día, el alcalde decía que no era tan así, que siguen los mismos funcionarios, después decía que sí habían contratado nuevos docentes, otros se habían movido, pero es necesario establecer un número de docentes y la cantidad que refleja eso en el gasto de la corporación. ¿Cuánto cuesta toda esa nueva contratación? Esa nueva contratación hay que ver si tiene las cotizaciones pagadas o no pagadas. El concejal acá decía que habían cotizaciones que estaban pagadas y otras no, y hay que transparentar para saber cuál es el criterio. Y claro, si uno hace la sumatoria de todo este primer semestre, los 2 trimestres que se analizan, hay pagadas 404 millones en cotizaciones previsionales. Ahora, hay que tener en claro que las cotizaciones del sector salud son las que están totalmente pagadas. Y era una cuestión que se nos planteó en un principio, que se iba a sanear primero salud para pasar después de educación, que era lo más complejo. Y lo que se refiere entonces a educación, a integración, Junji, Mesa Central, son las que están en deuda. Pero dentro de esas también hay ciertos pagos, que sería, y eso sí hay que ver bien lo desagregado que traen los informes, pero por sobre todo ver cuál es el criterio para priorizar el pago. ¿A quién se le está pagando y por qué? Y ahí es necesario entonces analizar los casos que ustedes como gremios y como sindicatos conocen. Cuando hay una persona que no puede obtener un crédito, cuando está afectada con algún préstamo, entonces casos específicos para poder entonces, de forma solidaria, sabemos que no vamos a tener la bolsa de 6.000 millones para costear esto, de forma solidaria entonces, ir pagando y priorizando a aquellas personas que hoy día estén más afectadas por esta deuda y que estén viendo entonces la calidad de vida propia y de su familia afectada. Eso se hace simplemente con un trabajo en conjunto y los buenos oficios de los trabajadores han estado siempre. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial y primero que todo vamos a despedir a nuestro amigo Alex Muñoz, que por compromisos antes adquiridos se tiene que retirar del programa, así que Alex, cordialmente invitado para una próxima oportunidad y te damos un ratito las pantallas para que puedas despedirte de los trabajadores. Bueno, agradecer la invitación, disculparme, tengo un tema familiar que sí o sí tengo que irme ahora, pero dispuesto a venir a cualquier invitación a tu programa. Ya, y yo creo que a sincerar las cifras y sincerarnos todos nosotros, mirarnos la cara y decirnos la verdad y transparentar la información. Yo creo que esa es la mejor manera de salir adelante y trabajando todos juntos y todos unidos por el bien de nuestros trabajadores. Así que en ese sentido, darte las gracias. Espero que esta mesa de trabajo que se propuso ayer se haga efectiva, que esta reunión extraordinaria se haga efectiva y por el bien de nuestra comuna Ancud y de la educación. No exijamos una mejor educación, ¿ya? Una mejor salud cuando tenemos estas deudas impagas a nuestros propios trabajadores, y lo que más me preocupa
es la matrícula. Nosotros estábamos en 3.150 alumnos hace 2 años atrás, ahora estamos en 2.700. Cada vez tenemos menos matrícula, tenemos menos ingresos, digamos, per cápita por los niños matriculados, y eso también afecta de una u otra manera el déficit de la corporación. Así que es un tema preocupante que estamos abiertos a venir cuando tú lo necesites acá, Andrés, y cuando la comunidad lo requiera, uno está presente para dar la cara y dar a conocer lo que está pasando en la corporación, en la municipalidad, y podernos mirar a los ojos tranquilamente y sincerar, como te digo, las cosas que es lo que quiere la comunidad. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos inmediatamente de vuelta a seguir analizando este tema con don Rodolfo Norambuena, concejal de la comuna. Vamos y volvemos. Porque disfrutar del mejor sabor no es cosa de juegos. En Ancudo, Game of Pollo. Ahora, las más sabrosas preparaciones están a tu alcance, con el sabor inconfundible de Game of Pollo. En Ancudo, a pasos del terminal municipal, en Avenida Prat 1302. También nos encuentras en Facebook como Game of Pollo. Bueno, estamos de vuelta acá en su programa Al Sur de los Gremios para seguir esta conversación, y yo quiero tocar un tema, Rodolfo. Mira, estuve viendo la entrevista del señor alcalde en el programa, en el canal de al lado, como dicen en la tele grande, y él hablaba de que, bueno, el tema de administrar es complicado, que la deuda arrastra es complicado, pero también me llamó la atención una frase que él dice de que lamentablemente hay que hacer medidas que son impopulares, pero que se necesitan para la gestión, y en este caso él planteaba de que la no renovación de contrato, la evaluación de eventuales despidos de gente contratada, son medidas impopulares que él espera no tener que hacerla y va a hacer lo posible para no ejecutarla, pero si tiene que hacerlo, lo va a tener que hacer. Y en este caso yo quiero también retrucar ese tema, porque nosotros también hemos invitado al alcalde acá, pero no hemos podido contar con su presencia. Es de que nosotros, así como a él le toca hacer medidas impopulares, nosotros también tenemos que hacer medidas impopulares, que es nuestra pega. Por ejemplo, el hecho de ir al consejo, hacer una huelga, hacer una demanda, son las medidas impopulares que vamos a tener que evaluar también de aquí para adelante, porque tú comprenderás de que en cualquier empresa que no pague o tenga el nivel de deuda que tiene esta empresa privada, que aunque sea sin fines de lucro y financiada en parte por el Estado, termina siendo una empresa privada, en ninguna parte se la lleva gratis. Y aquí se la estaba llevando gratis por más de 6 años. Sí. Yo creo que es un error anunciar posibles despidos o no renovación de contrato con ese grado de anticipación. Uno pudiese interpretar ese tipo de cosas como una amenaza, un amedrentamiento, no se vayan a levantar porque tengo la potestad. Me parece que no es el camino correcto. Además, lo conversamos fuera de cámara, nadie trabaja, lo plantea, nadie trabaja tranquilo si pesa sobre él o ella la posibilidad de no renovar un contrato. Yo creo que aquí tiene que ver con las visiones de democracia al final que se tienen. Nosotros vivimos en una democracia representativa donde la comunidad elige a estos 7 representantes, un alcalde que es la cabeza, que es el jefe comunal, y un consejo municipal que tiene un carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. Pero ¿cuál es el traspaso de poder a la comunidad, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales? Y ahí es donde digo que hay una diferencia de visiones de la democracia. A mi gusto, se debiese avanzar hacia una democracia más participativa y protagónica de las organizaciones sociales. Y eso implica entonces que se les entrega tanto una transferencia de conocimiento como derechos más vinculantes para la planificación, para la toma de decisiones, para el control, para la fiscalización de las políticas públicas. Y aquí quiero llegar con esto. Es precisamente a lo que vengo diciendo hace rato respecto a cuál es el tratamiento de la información y la toma de decisiones en cuanto a la gestión de la deuda que tiene la corporación. Es necesario, esta mesa que se va a formar ahora, esta mesa de trabajo, de las cuales ya tenemos historia en nuestro país de las mesas de trabajo, y sabemos los éxitos y los fracasos que tienen, más fracasos que éxitos. Lo general ganan los empleadores y el gobierno. Este tipo de mesas de trabajo, me da la impresión de que no hubiera existido si no viene la declaración pública de la mesa del sector público.
Y me parece bueno, que si es una instancia que interese de alimentar y de que resulte bien, tiene que ser con absolutamente todas las representaciones sindicales, con sus dirigentes, con el conocimiento de las bases sindicales y gremiales, para poder decidir qué es lo que se hace en el caso a caso. Estábamos viendo si hay algún trabajador o trabajadora que se ve afectado en un crédito, que se está viendo afectado dentro de la familia, porque está afectando también a un hijo con sus estudios, con alguna enfermedad. Esos casos habría que priorizarlos. Pero quien conoce esos casos son los sindicatos y los gremios, porque están en permanente contacto como personas y trabajadores. Entonces, ¿a qué me refiero con las distintas ideas de democracia? Desde la democracia representativa a una participativa protagónica por parte de los trabajadores. Hay que el trabajador y la trabajadora, a través de su organización sindical o gremial, puedan decidir, puedan tener una toma de decisiones sobre cuál es la política pública que se va a aplicar. Y ese trabajo yo creo que podría satisfacer también los intereses y las demandas de los trabajadores hoy en día. Creo que es la forma. El imponer medidas me parece que no va en un camino correcto y generalmente va destinado a llegar al despeñadero. Me parece que es interesante analizar estas otras formas de organizar al final la comuna y por sobre todo de planificar la gestión de una deuda. Yo recuerdo que en el mes de enero, febrero, en una de las sesiones de consejo, le solicitaba al alcalde que nos haga llegar al consejo municipal la planificación de la gestión de la deuda de la corporación. Porque una de las cosas que teníamos nosotros era solamente la cifra, pero necesitamos saber cómo se va a abordar la deuda. Y eso implica desde cómo se va a priorizar, que es más o menos lo que estoy diciendo, bajo estas diferencias de visiones de democracia, hasta con qué recursos. Y ahí entra el leaseback y los traspasos que podamos hacer como corporación. Entendiendo que se está instalando la nueva administración, no lo solicité por acuerdo consejo, pero el 3 de julio pasado ya le hice presente al alcalde que ya está instalada la administración, ya tienen una cantidad de insumos informativos, ya son conocedores entonces de las cifras dentro de la corporación, por ende, ya debiesen tener la planificación de la gestión de esta deuda. Teniendo esa planificación, lo que se conoce es la planificación o la visión que tiene la administración sobre la gestión de esa deuda. Esa planificación debiese ser entonces llevada a esta mesa de trabajo y ver qué es lo que opinan las organizaciones de trabajadores para ver cómo se hace propia de ellos también. Porque de lo contrario estamos imponiendo un plan de gestión de la deuda. Y yo creo que ese podría ser un camino errado que nos lleve precisamente a estas otras medidas de presión que plantea Andrés, movilizaciones, paros, etcétera. Que en este escenario son completamente justificadas y justas. Y claro, si uno entiende que hoy día, si nos sacamos un poco la deuda de la cabeza, lo que se está haciendo es una falta de atropello a los derechos laborales. Una apropiación indebida de dinero. Así es. Podría clasificarse como eso. ¿Cómo evitamos entonces un estallido social desde los gremios y los sindicatos del área de educación, pero sobre todo de la corporación, trabajando directamente con ellos? ¿Por qué yo le planteaba ayer al alcalde que no se haga por medio de una mesa de trabajo, si es que realmente quieren incluirnos a los concejales? Es porque en una mesa de trabajo nosotros no podemos aplicar las facultades fiscalizadoras que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Nosotros como órgano colegiado, las facultades de fiscalización solo podemos ejercerlas cuando el Consejo existe, y el Consejo Municipal existe cuando nos constituimos en sesiones ordinarias o extraordinarias. Si nosotros vamos a una mesa de trabajo invitado para este miércoles o el día que sea, vamos como cualquier ser humano. Me refiero a cualquier ser humano sin estas atribuciones fiscalizadoras. Y yo creo que lo que esperan los gremios y los sindicatos de los concejales es esta parte, esta patita, que es la fiscalización. De lo contrario, vamos casi como espectadores a hacer opinología dentro de una materia. En el Consejo Municipal somos órganos fiscalizadores. Y ahí radica profundamente la diferencia. Cuando le planteé eso al alcalde, dijo que en 10 días más, desde ayer, en 10 días más, sería la sesión extraordinaria. Antes sé que se van a reunir en la mesa de trabajo. Espero que hayan avances en lo primero que señalaba, en cómo profundizamos en ese sentido el protagonismo y la participación de los gremios para la planificación de la gestión de esta deuda. O sea, la idea sería ideal que esa gestión, ese trabajo que se realizaría para tratar de regularizar esto, de ordenarlo un poco, sería trabajando en la sesión de consejo con los distintos gremios, invitarlos para que participen y puedan solucionar esta... Yo creo que es lo más conveniente, sería como es lo más sano. Lo más sano. Primero, las sesiones ordinarias o extraordinarias son públicas, tienen registro, están siendo transmitidas en vivo.
¿Qué mejor escenario que eso? Yo no estoy dispuesto a meterme a una sesión secreta del Consejo Municipal para tratar estos temas. No va a contar mi apoyo quien proponga eso. Esta materia, ya nos dimos cuenta en la administración anterior, ¿qué pasa cuando esto se hace a puerta cerrada? ¿Qué pasa cuando no se le entrega la información a los sindicatos? ¿Qué es lo que pasa cuando no se le entrega la información al Consejo Municipal? Hay conflictos, claro. dificultades para fiscalizar. Y pierdan Q, simplemente. Pierdan Q. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que esté todo sobre la mesa. Todo sobre... Y si hay algún error, bueno, habrá que ponerse rojo una vez, pero no amarillo toda la vida. Exactamente. Yo quisiera enfatizar, hacer hincapié en este tema de tratar de trabajar llamando a la unión también de la gente, de los gremios, de la gente, de los concejales, del alcalde, de todas las personas que participan en esto, que sea un equipo de trabajo y que se pueda pensar en los trabajadores, en las familias que hay detrás de los trabajadores, porque en el fondo el municipio trabaja para la comunidad y la comunidad somos nosotros, somos los trabajadores. Entonces sería lo ideal que piensen en ese sentido. Así es. Esa es la lógica. Esa es la lógica que debe ser. Entendiendo que en este caso, por lo menos lo que planteo desde mi perspectiva, como concejal, mi jefatura, mi empleador es la comunidad. Aquí yo te contrató vía los votos, te contrataron por 4 años. Veámoslo así, me contrataron por 4 años para que haga la pega que dice la comunidad. Y yo creo que la comunidad ancuditana está hasta acá con las peleas políticas, porque al final ni siquiera son tan políticas, porque nos están discutiendo cuestiones ideológicas, nos están discutiendo visiones de desarrollo, lamentablemente. Se discute plata. Se discuta solamente plata. Y solución de problemas. Entonces, justamente, si no tenemos la capacidad de dejar el protagonismo, el egoísmo, el egocentrismo de lado en esto, no vamos a conseguir nada. Aquí tenemos que trabajar unidos, pero ese trabajar unidos no se trata de que el Consejo Municipal, estas 7 autoridades trabajen unidas, sino la capacidad del Consejo Municipal, las 7 autoridades trabajar unidas con los trabajadores. Correcto. Esa es la fórmula. Pero mira, acabamos de dar un punto clave. Se discute plata, se trabaja plata. Y aquí los gremios, la comunidad también tiene que saberlo, han habido 3 negociaciones colectivas sin quebrar ni un huevo, primero que todo. Y segundo, donde los trabajadores perdieron plata. Nosotros, como sindicato número 1, perdimos el 0,5% de un reajuste, cuando en negociación colectiva más mala que haya, si no te vas al 369, 364 hoy día con la reforma, tú lo mantenías o lo subías en un 0,5. Acá los trabajadores perdieron un 0,5% de reajuste. El sindicato de 3, lo mismo. Entonces, aquí también hay que dejar en claro de que nosotros, en base a esta crisis, perdimos plata. Sí. Perdimos la continuidad de seguir generando recursos y agrandando nuestra carrera funcionaria, debido a que también no estamos mal, pero se perdió plata. Sí. Y hoy día los directivos de la corporación tienen sueldos mayores que los de la administración anterior. Y no lo digo yo, están en los portales de transparencia. Sí. Quizás es un error y ojalá lo corrijan, pero hoy día se paga más plata al secretario general que lo que se le pagaba ayer. Y eso no va en aras de la austeridad. Así es, yo creo que hay una cosa que hay que reconocer de los gremios y los sindicatos que hoy día han tenido paciencia y han sido solidarios con la comuna. Han sido solidarios con las familias de los estudiantes que hoy día están en los establecimientos educacionales. Porque si quisieran haber hecho acciones judiciales sobre las deudas y sobre los derechos laborales que hoy día no se están cumpliendo, ya habrían partido por la mitad de la corporación, y eso es un hecho. Esta nueva administración hereda esta deuda también. Hay que tratar de ser lo más justo en estos análisis y lo más generoso también para poder entender esto, que es un problema comunal y que va a requerir el esfuerzo y el compromiso de absolutamente todos, tanto en las competencias que se van a poner directamente en las negociaciones y en la planificación, como también en la opinión pública, para no tratar de hacer pebre el proceso desde la opinión pública, no tratar de que... Mira, lo planteo así, yo tengo profundas diferencias políticas, de visiones de desarrollo, de prioridades del presupuesto municipal con la actual administración, pero yo no deseo que le vaya mal, porque de lo contrario estoy afectando a mi comuna, y hay que ser muy carajo para pensar de esa forma. Ahora sí hay que establecer posiciones políticas, hay que establecer también las diferencias que son legítimas, y es por eso que uno está presente en esto. Pero también es necesario en este sentido reconocer la paciencia y la prudencia que ha tenido los gremios de hacerse cargo también de una situación nefasta, que no es culpa de los gremios,
sino de culpa de administraciones hacia atrás que nos han dejado este hecho, entendiendo que pueden afectar. Por eso es que yo reitero la idea, es necesario trabajar, pero codo a codo. Ojalá cada 15 días debiese estar trabajando una reunión, actualizando los datos, viendo las priorizaciones de los casos, etcétera. Pero me gustaría contextualizar algo que tú acabas de decir. O sea, nosotros siempre hemos tenido la claridad de que aquí hay una deuda de arrastre, la hemos reconocido siempre. Incluso la intervención de ayer comienza de esa forma. Y no solamente delante de los concejales, sino que delante de nuestra gente. Para que tampoco se diga que aquí se está politizando o se está individualizando los temas, que siempre se nos acusa de aquello. Hoy día, en la sesión de ayer, fuimos con nuestra gente, demostrando el respaldo y la confianza, y porque también a la gente ya tiene problemas con este tema. Y segundo, dejar en claro de que acá nosotros, primero que todo, lo único que buscamos son las soluciones. Porque acá nosotros planteamos desde el primer momento de que nosotros le hemos dado todo el tiempo del mundo a esta administración. Nosotros en el mes de mayo tuvimos una reunión con el alcalde donde él dijo que el 30 de julio él tenía solucionado el problema a su deuda y que obviamente debíamos tener paciencia y esperar el tema del leaseback por razones obvias, la tremenda deuda que es imposible solucionarla ni con una varita mágica. Seguramente necesitarías dos. Entonces, nosotros, pero ¿cómo llegamos a esa reunión? Para hacer historia y para que también la gente lo tenga claro. Nosotros pedimos una audiencia el día 7 de diciembre con el señor alcalde. Audiencia que en el proceso de negociación colectiva, él dijo que no lo había llamado, yo mostré la audiencia y todo el tema, todo el show que todo el mundo lo vio. Y se nos atiende en mayo, el 9 de mayo. Entonces y ahí ya vemos que algo no está funcionando relativamente bien. Y se nos atiende en mayo vía ley de lobby. ¿Qué quiere decir eso para que la comunidad lo entienda? Que no se puede negar. Entonces... Y ahí se estipula este acuerdo. Y nosotros desde el 9 de mayo al día 30 de julio no hicimos nada. Porque entendíamos la necesidad del espacio que necesita la autoridad para hacer sus gestiones. Pero cuando en las primeras semanas de agosto nos enteramos de que la deuda de esta administración a situación previsional en los últimos 2 trimestres era de 815 millones de pesos, no podíamos seguir de la misma forma. Debíamos actuar. Y de eso se responde a la declaración pública y posterior en reunión ordinaria de socios. No son los dirigentes los que solicitan ir al consejo, son los socios que una parte pide huelga, otra parte pide demanda y se llega a un consenso para no aplicar la fuerza desde un principio de ir al consejo municipal y de que ellos escuchen de la boca de la autoridad que los representa lo que está sucediendo, y fue lo que se hizo. Y a mí me parece que después de todo lo que uno analiza, de lo terrible que es la situación, creo que es una buena señal lo que sucedió ayer de todas formas. Porque se sinceran, porque nos sentamos en una mesa donde nos miramos todos. Y se abren las posibilidades. Ahora, le podemos poner un 7 a lo que pasó ayer. Hay que ver lo que pasa mañana, evaluar. Lo que pasa en la sesión extraordinaria, evaluar. Pero lo que necesitamos es juntarnos e ir evaluando el avance. De lo contrario pueden ir pasando meses y meses y meses. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, el día de ayer que se nos informara formalmente de las gestiones que había hecho el alcalde para ver cómo habían resultado. Nosotros sabíamos, bueno, no habíamos tenido sesión ordinaria, pero sabíamos que había estado el alcalde de Santiago, pero no de los resultados. Los resultados tendrán que ser evaluados con posterioridad, porque hay varios convenios de pago que tienen que analizarlo los directorios de Provida, distintas entregas de información formal del estado financiero y de fuentes de financiamiento de la corporación, por ejemplo a la Araucana, para ver si genera un perdonazo. Recordemos que la Araucana tiene una demanda por 500 millones, nos decían, contra la corporación. 600 millones, 500 nos decían ayer. Provida tiene una retención de 147 millones de la subvención. Entonces todas las gestiones que se estuvo haciendo tienen que venir con una respuesta, espero prontamente, precisamente para que se pueda compartir con nosotros. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Yo vuelvo a insistir, Rodolfo, y a Jorge y a la comunidad. Nosotros ayer fuimos claros en el primer planteamiento que le dijimos al alcalde. Nosotros necesitamos que el mes de agosto las cosas se paguen normalmente. Debe haber liquidez para ello. Debe haber. Porque las platas debieran alcanzar. Y si no alcanzan por la cifra que tú diste en delante, quizás pueda haber algún error de administración. Pero yo no puedo pensar de que lo que me están entregando en un documento legal que es mi liquidación de sueldo es falso, porque sería un delito.
Claro. Bueno, todo eso, por eso es que es necesario en una sesión extraordinaria, en una mesa de trabajo, entendiendo que esas facultades de fiscalización de parte del Consejo implica hacer preguntas que deben ser respondidas, no así en una mesa de trabajo. Ahora, la mesa de trabajo es mañana. Me imagino que van a asistir, no sé si ustedes irán con toda su gente o van a ir solamente los dirigentes. Los dirigentes. Luego en una sesión extraordinaria podrá hacerse un poco más masiva y con toda la información sobre la mesa. Lo importante en esto, y hay que ser muy reiterado, casi a nivel carnaza, toda la información sobre la mesa para que pueda ser analizada y que las decisiones, la toma de decisiones sea compartida. De lo contrario nos vamos a enfrentar a en un par de meses más, tal vez a una situación más profunda, donde los casos específicos de personas más afectadas van a estar mucho más afectadas y va a ser insostenible, y tal vez la decisión de los sindicatos hoy día ya no va a ser con tanta paciencia, sino va a ser haciendo pesar la fuerza que tiene en este caso las organizaciones de trabajadores en la justicia. Y eso va a traer perjuicios nuevamente para la corporación. Para ser sincero, nosotros la demanda ya está aprobada por la Asamblea, nosotros vamos a demandar, eso ya está definido. Pero sí va a estar siempre la intención de llegar a acuerdos, pero acuerdos judiciales. No, esa vía. Es una opción legal, o sea, aquí estamos hablando de que también esto responde al poco diálogo. Porque tú eres testigo, Jorge, nosotros nos hemos cansado de hablar, hemos ido a Puerto Montt, hemos ido a Valparaíso, hemos ido a todos lados. Sí. O sea, nosotros hemos hecho la pega. Y aquí tenemos que esperar a ver qué pasa mañana. Ojalá que la mesa de trabajo sea un éxito. Esperemos de que hayan prioridades. Ojalá se empiece a pagar de aquí para adelante, que es lo que pedimos. Que la gente también entienda que dirán, estos otros patudos que quieren que le saquen 6.000 millones de un sombrero. No estamos pidiendo eso. Primero que todo estamos pidiendo que la mala práctica se erradique. Y posterior a ello se busquen las mejores formas y las formas más convenientes para tratar de solucionar en el menor tiempo posible el déficit estructural de la corporación. Yo creo que ese es el camino. Así es necesario también analizar el comportamiento del presupuesto municipal. Hay una cosita que... Para ver si se van a seguir haciendo traspasos a la corporación. El cómo se prioriza la cantidad de plata que tiene el presupuesto es sumamente importante. Y una cosa que es importante, que tú lo tocaste antes y lo iba a intervenir, pero después no se me pasó, es de la participación de los dirigentes y de los trabajadores. Y nosotros venimos pidiendo hasta el cansancio representación en el directorio de la corporación. Sí, recuerdo esa demanda en negociaciones en años anteriores. Exacto, y yo creo que hoy día se hace más latente que nunca. Así es. Necesitamos por lo menos 2 representantes de los trabajadores, uno por salud, uno por educación, porque según lo que yo vi al inicio de esta administración, era un directorio que esta administración lo iba a hacer trabajar, lo iba a hacer funcionar. Pero yo creo que fue una sesión y ya no hemos sabido nada más del directorio. Claro, y es importante destacar que los directorios de las corporaciones tienen cierto grado de responsabilidad también, porque están en conocimiento de lo que sucede. Y es sumamente interesante lo que han propuesto ustedes desde hace varios años atrás, como para pasar a integrar con sus representaciones los directorios, porque va precisamente en la lógica de la profundización de una democracia que es participativa y protagónica desde la comunidad, no solamente representativa desde estas autoridades. Y que sucede en todas las corporaciones, incluyendo la más cercana, que es Castro, que también tiene 2 representantes de los trabajadores y un representante de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. O sea, qué mejor ejemplo. Acá tenemos puras organizaciones que yo no cuestiono su participación y el aporte que habrán hecho a la corporación, pero que a pocas luces no tienen mucho que ver con la corporación. O sea, el directorio ideal es el que reúne a gente que tiene pertinencia justamente con el área salud, con el área educación y con atención de menores. De eso se trata esa corporación. No es una corporación de beneficencia, de desarrollo social. Están estas 3 materias y por ende se llama Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores. Debiese tener entonces representantes de cada una de esas áreas. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Agradecerte, Rodolfo, por la presencia y por la disponibilidad de siempre con los trabajadores y su problemática. Y también a Jorge por haber acompañado y haber apoyado ahí a Mauricio, que tiene que estar todavía enfermito en cama. Con todo gusto. Así que cuente conmigo para cuando se necesite. Ya, muchas gracias, Jorge. Rodolfo. Bueno, solamente, Jorge Andrés, agradecer la invitación, la oportunidad que me brindas para poder mostrar algo de información, establecer una posición también como representante de la comunidad
y por sobre todo ponerse a disposición para la solución de las problemáticas, viéndolo desde esta perspectiva, desde una perspectiva de participación y protagonismo de las organizaciones sindicales y gremiales. Me parece que en eso la democracia está al debe y con eso podemos entonces lograr un avance conjunto. Y si algo no resulta, no nos va a resultar a todos juntos y vamos a estar todos de acuerdo en que tal vez se falló en conjunto, pero nunca va a quedar una duda en que si se hizo o no se hizo la gestión o por qué no se hizo una u otra cosa. Es mejor, yo creo que a todos nos hace bien la transparencia y es el camino que debiésemos tomar. Así que un agradecimiento por este espacio, un saludo también a Mauricio, que se mejore pronto, necesitamos dirigentes sanos y robustos para... Y bien alimentados. Bien alimentados justamente para la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Ya pues, colegas, nos vemos en la próxima, entonces, el próximo jueves a las 21 horas acá en tu programa El Sur de los Gremios. Buenas noches.